No vengas por Navidad. Solo será para la familia de verdad. El mensaje de mi hijo Josh llegó mientras estaba en el supermercado comprando los ingredientes para el pavo que pensaba llevar a la cena. Mi mano temblaba mientras sostenía el móvil entre los pasillos de Whole Foods en Portland, Oregón. 28 años criando a este chico solo. 28 años trabajando en 2 empleos para que pudiera tener una infancia decente después de que su madre nos abandonara. Y ahora esto. Me llamo Tony, y a mis 55 años, acabo de descubrir que no soy lo suficientemente familia de verdad como para pasar la Navidad con mi propio hijo. Pero déjenme explicarles cómo hemos llegado hasta aquí, porque esta historia comenzó mucho antes de ese devastador mensaje. Hace 3 años, cuando Josh se casó con Brenda, les di lo que creía que era el mayor regalo de mi vida, la casa en la que él creció. Una casa victoriana de 3 dormitorios en el barrio Northwest que compré en los años 90, antes de que los precios se dispararan. Una casa que, hasta hoy, sigue registrada a mi nombre porque es solo burocracia. Papá, lo resolveremos más adelante, como siempre decía Josh. En los últimos meses, las visitas se hicieron más escasas. Las excusas, más elaboradas. Brenda está redecorando, los niños tienen gripe, ¿qué tal si lo dejamos para la semana que viene? Siempre la semana siguiente, que nunca llegaba. Hasta que llegó la fiesta de cumpleaños de mi nieta Emma, hace 2 semanas. Estaba conduciendo hacia allí cuando recibí otro mensaje: cambio de planes, papá. Emma solo quiere una pequeña fiesta con sus primas del lado de Brenda. Me quedé parado fuera de la casa, mi propia casa, con el regalo envuelto en las manos, escuchando las risas que venían del patio, donde mi nieta celebraba sin mí. Fue entonces cuando miré por la ventana de la cocina. Josh y Brenda hablaban con un hombre trajeado, señalando las habitaciones y mostrando documentos. Un agente inmobiliario. Estaban planeando vender mi casa. La casa que había estado pagando durante 25 años, que terminé de pagar el año pasado utilizando toda mi jubilación anticipada. La casa donde Josh dio sus primeros pasos, donde le enseñé a montar en bicicleta en el patio, donde le consolé cuando fue rechazado para la universidad de sus sueños. En ese momento, parado en la acera con el regalo de Emma, algo hizo clic en mi cabeza. No era ira, todavía. Era una claridad fría y calculadora que nunca antes había sentido. Regresé a mi pequeño apartamento, el lugar al que me mudé después de prestarles la casa, y fui directamente al archivo donde guardo todos los documentos importantes. Ahí estaba, la escritura de la casa, limpia y clara, solo con mi nombre. A Josh nunca le importó formalizar la transferencia porque, en su cabeza, la casa ya era suya de todos modos. Y en la cabeza de Brenda, yo solo era un obstáculo inconveniente para sus planes. Llamé a mi abogado esa misma noche. Henry, le dije, necesito saber exactamente cuáles son mis derechos sobre la casa de Elmwood Avenue. La respuesta fue rápida y directa. Tony, tú eres el único propietario legal. Puedes hacer lo que quieras con ella. Mientras asimilaba esa información, empecé a pensar en todas las veces que me habían tratado como a un extraño en mi propia casa. Las veces que Brenda cambiaba de tema cuando yo llegaba. Las íntimas fiestas de las que me excluían discretamente. La forma en que se les enseñaba a mis nietos a tratarme con una distancia educada, como si fuera un tío lejano, no el abuelo que ayudó a criarlos. Si te está gustando esta historia de cómo un padre descubrió lo que realmente significa la familia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucede a continuación demostrará que subestimar a un hombre de 55 años que ha trabajado toda su vida puede ser el mayor error de tu vida. Josh pensaba que podía excluirme de la Navidad, tratarme como si fuera desechable, planear vender mi casa a mis espaldas. Pero no sabía que yo había guardado todas las pruebas de sus intentos de manipulación. Y estaba a punto de descubrir que cuando se juega con la generosidad de alguien durante demasiado tiempo, esa persona acaba dejando de ser generosa. Se acercaba la Navidad y tenía exactamente 10 días para darles una lección que nunca olvidarían. En los 3 días siguientes a ese mensaje devastador, hice algo que nunca había hecho antes. Empecé a documentarlo todo. Cada mensaje de texto de los últimos 2 años. Cada excusa para mantenerme alejada. Cada vez que Josh me pidió dinero, prestado, para reformas en la casa. Mi casa. La pintura del salón que costó $2,500 porque Brenda simplemente no podía vivir con ese color beige deprimente. El equipo de sonido para el jardín que Josh dijo que era esencial para cuando vinieran los amigos. La nueva terraza que, desesperadamente, necesitaban para las fiestas de verano a las que nunca me invitaban. En total, había invertido más de $28,000 en mejoras en una casa que ya era mía,
para personas que ahora me decían que no era parte de la familia. Pero lo que más me molestaba no era el dinero. Era la eliminación sistemática de mi presencia. Empecé a fijarme en los detalles que había ignorado durante meses. En el Instagram de Brenda, en todas las fiestas familiares de las últimas temporadas, me habían recortado cuidadosamente de las fotos o simplemente no aparecía. En las fotos con mis nietos, siempre me identificaban como amigo de la familia, cuando alguien preguntaba quién era el hombre mayor que sonreía al fondo. Yo había cambiado la dirección postal para recibir todas las facturas de la casa. Cuando le pregunté al respecto el año pasado, me dijo que era más práctico, ya que él siempre estaba en casa para recibir el correo. En ese momento, me pareció razonable. Ahora entendía el verdadero motivo. Quería tener control total sobre cualquier comunicación relacionada con la propiedad. El jueves, decidí pasar por la casa para dejar algunos regalos de Navidad anticipados para los niños. Usé mi llave de repuesto, la misma que Joss insistió en que guardara para emergencias. La casa estaba vacía, pero dejaron algunos papeles sobre la mesa de la cocina. No pude resistirme. Eran planos. Amplias reformas previstas para el año siguiente. Una cocina completamente nueva con un coste estimado de $45,000. Un dormitorio principal ampliado. Una piscina en el jardín que costaría otros $30,000. En total, planeaban gastar más de $100,000 en una casa que todavía estaba a mi nombre. Pero había algo más. Una carpeta con documentos del banco. Habían intentado utilizar la casa como garantía para un préstamo de $75,000. La solicitud había sido denegada porque el banco descubrió que Joss no era el propietario legal. Fue entonces cuando encajó la última pieza del rompecabezas. No solo me estaban excluyendo de la familia. Estaban tratando de obligarme a firmar la transferencia de la casa mediante manipulación emocional. El plan era hacerme sentir tan agradecido por cualquier migaja de atención que firmaría cualquier cosa para facilitarles las cosas. La exclusión de la Navidad no era una crueldad gratuita. Era una estrategia. Calcularon que llegaría a mi límite, suplicaría que me volvieran a incluir en la familia, y en ese momento de vulnerabilidad, me presentarían los papeles de la transferencia como una solución sencilla a todos los problemas burocráticos. Fotografié todos los documentos con mi móvil y los volví a colocar exactamente donde los había encontrado. Esa noche volví a llamar a mi abogado Henry. Henry, necesito saber, si quisiera vender mi casa de Elmwood Avenue, ¿cuánto tiempo tardaría? Tony, con el mercado actual en Portland, especialmente en el noroeste, probablemente 2 semanas. Quizás menos si aceptas rápidamente una buena oferta. ¿Por qué la pregunta? Solo por curiosidad. Mentira. Ya sabía exactamente lo que iba a hacer. El viernes, Joss me llamó. Era la primera vez en 3 semanas. Hola, papá. Su voz tenía ese tono forzadamente informal que yo conocía tan bien. ¿Todo bien? Todo genial, hijo. ¿Cómo están los niños? Están bien. Mira, sobre ese mensaje de Navidad. Brenda estaba estresada con los preparativos y acabó siendo más dura de lo que debería con sus palabras. Interesante. Echándole la culpa a su mujer. Entiendo, respondí, manteniendo mi voz neutra. La verdad es que estábamos pensando en hacer algo más íntimo este año, ¿sabes? Pero quizá podamos vernos el 26, el Boxing Day. Hacer un brunch en familia. El Boxing Day. El día después de Navidad. Cuando ya se han entregado todos los regalos, se han tomado todas las fotos importantes y se han creado todos los recuerdos. Me invitarían a las obras. Qué amable, Joss. Voy a mirar mi agenda. ¿Agenda? Pareció sorprendido. ¿Qué agenda? No tienes planes para las fiestas. La arrogancia casual de esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Para él, yo era un hombre de 55 años sin vida propia, sin amigos, sin nada más que la función de ser su padre cuando le convenía. En realidad, sí tengo algunos compromisos, mentí suavemente. Pero veré qué puedo hacer. Hubo una pausa incómoda. Papá, ¿estás bien? Pareces diferente. Estoy muy bien, hijo. Solo estoy organizando algunas cosas en mi vida. Después de colgar, sonreí por primera vez en semanas. Joss finalmente se había dado cuenta de que algo había cambiado en mi tono, que ya no estaba aceptando migajas gratis. Pero no tenía ni idea de lo profundo que era ese cambio, ni de que el reloj ya estaba corriendo. El sábado por la mañana llamé a 3 agencias inmobiliarias diferentes y concerté citas para el lunes.
A todas les indiqué que valoraran la casa para una venta urgente por motivos personales. Joss y Brenda habían calculado que podrían manipularme utilizando mi amor por mis nietos y mi miedo a quedarme solo. Lo que no calcularon fue que un hombre que crió a un hijo solo, que trabajó en 2 empleos durante 20 años, que construyó una vida estable desde cero, también sabe exactamente cómo deshacer esa vida cuando es necesario. Y yo tenía exactamente 7 días para enseñarles una lección sobre el verdadero significado de la palabra familia. Una lección que nunca olvidarían. El lunes llegó con el frío típico de diciembre en Portland. 3 agencias inmobiliarias diferentes llamaron a mi puerta entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. La primera, Rebecca Santos, de Cascade Realty, fue directa al grano. Señor Williams, con la privilegiada ubicación en el noroeste y el mercado actual, estoy segura de que podemos venderla en una semana por $320,000. El segundo, un joven llamado Marcus, de Portland Premier, fue aún más optimista. Esta casa es una joya, señor. 330,000, fácilmente. Tengo 3 clientes que buscan exactamente este perfil. La tercera, Patricia Monroe, de Elite Properties, me sorprendió. Señor Williams, conozco su situación personal a través de contactos mutuos. Si realmente necesita venderla urgentemente, tengo un inversor que la compraría hoy mismo por 315,000, en efectivo. Sin financiación, sin complicaciones. $315,000. En efectivo. Fue entonces cuando realmente me di cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Joss y Brenda habían convertido mi casa en una pequeña mansión gracias a las reformas que yo había financiado. Habían aumentado el valor de la propiedad utilizando mi propio dinero, con la intención de beneficiarse de toda esa inversión sin incluirme nunca en los beneficios. Más que eso, habían calculado que firmaría la transferencia sin cobrar nada, solo por la migaja de volver a ser incluido en la familia. S.R.A. Monroe, dije con calma, necesito 24 horas para decidir. Por supuesto. Pero debo advertirle que este tipo de oferta no estará disponible por mucho tiempo. Después de que se marchó, me quedé sentado en la sala vacía de mi apartamento, calculando los números. $315,000. Sin hipoteca, sin deudas, todo el dinero sería mío. Dinero suficiente para comprar una casa nueva, viajar por el mundo o simplemente tener la seguridad financiera que nunca tuve trabajando en 2 empleos para mantener a Joss. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de que Joss descubriera que las acciones tienen consecuencias. El martes por la mañana llamé a Patricia Monroe. Acepto la oferta. ¿Cuándo podemos cerrar el trato? El jueves de la semana que viene. 3 días antes de Navidad. Perfecto. Mientras Joss y Brenda estarían ocupados con los últimos preparativos para su cena íntima, yo estaría firmando la escritura de venta. Pero había un problema. Tenía que sacar mis objetos personales de la casa antes de la venta. Objetos que Joss nunca se había molestado en devolverme cuando me mudé al apartamento. Fotos de familia. Algunos muebles que habían pertenecido a mi padre. Libros. Pequeños recuerdos que tenían un valor sentimental, no monetario. El miércoles utilicé mi llave por última vez. La casa estaba vacía. Joss y Brenda habían salido a trabajar y los niños estaban en el colegio. Tenía aproximadamente 4 horas para recoger 25 años de recuerdos. Fue entonces cuando encontré la carpeta. Estaba en el escritorio de la oficina que solía ser mi habitación cuando Joss era niño. Una carpeta de cartón con Planes Casa 2024, escrito en la portada. Dentro había mucho más que planos de reforma. Había un calendario detallado. Enero, convencer a Tony para que firme la transferencia. Febrero, solicitar un préstamo con la casa como garantía. Marzo, comenzar las reformas de la cocina. Abril, ampliación de la terraza. Mayo, instalación de la piscina. En junio, planeaban celebrar la nueva etapa de la familia con una gran fiesta de inauguración. Una fiesta a la que, por supuesto, yo no estaría invitado. Pero había más. Mensajes de texto impresos entre Joss y Brenda de los últimos 6 meses. Hay que ser sutil con papá. No puede parecer que lo estamos echando. Estoy de acuerdo. Mejor hacerle creer que la idea de firmar fue suya. ¿Qué tal si empezamos excluyéndolo de algunas cosas? Por ejemplo, crear un patrón en el que se sienta un poco fuera de lugar. Perfecto. Entonces, cuando se sienta inseguro sobre su lugar en la familia, le presentamos la transferencia como una forma de oficializar su compromiso con los nietos. Es tan predecible.
Firmará cualquier cosa si cree que es por el bien de los niños. Mi mano temblaba mientras sostenía esos papeles. No era mi paranoia. No era sensibilidad excesiva. Era un plan. Frío, calculado, manipulador. Habían orquestado mi exclusión de forma sistemática. Cada cambio de planes, de última hora. Cada excusa para que no participara en eventos familiares. Cada vez que Brenda cambiaba de tema cuando yo llegaba. Todo planeado para quebrarme emocionalmente hasta el punto en que firmaría cualquier documento que me diera la oportunidad de volver a ser incluido. Fotografié cada página, cada mensaje, cada detalle del cronograma. Luego guardé la carpeta exactamente donde la había encontrado. Cuando salí de la casa 10 minutos después, no solo me llevé mis recuerdos. Me llevé todas las pruebas de la manipulación más cruel que he sufrido en mi vida. Joss llegó del trabajo esa tarde y me llamó. Papá, he estado pensando en nuestro Boxing Day. ¿Qué tal si cenamos en lugar de almorzar? Incluso podemos invitar a algunos amigos tuyos. El cambio de tono era evidente. Donde antes había una frialdad calculada, ahora se percibía una falsa preocupación. Joss, le dije, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Claro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente quieres incluirme después de meses manteniéndome a distancia? Silencio al otro lado. Papá, no sé de qué estás hablando. Estoy seguro de que no. Más silencio. ¿Estás bien? Pareces extraño. Estoy muy bien. Solo reflexionando sobre algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Sobre el significado de la familia, principalmente. Joss se rió nerviosamente. Te estás volviendo filosófico en la vejez. Quizás. O quizás por fin estoy viendo las cosas con claridad. Después de colgar, me senté en el sillón de mi apartamento con esos mensajes impresos esparcidos sobre la mesa de café. 28 años. 28 años de mi vida dedicados a criar a un hombre que ahora conspiraba contra mí con la frialdad de un extraño. ¿En qué me equivoqué? ¿Fui demasiado protector? ¿Demasiado permisivo? Al darle todo a Joss, ¿olvidé enseñarle el valor de las cosas? ¿O es que algunas personas simplemente nacen sin la capacidad de valorar los sacrificios ajenos? La respuesta ya no importaba. Lo que importaba era que por fin había comprendido quién era realmente mi hijo, un hombre dispuesto a manipular emocionalmente a su propio padre para obtener ventajas económicas. Y si él era capaz de eso, entonces yo también era capaz de algo. El jueves por la mañana llamé a mi abogado Henry. Henry, necesito que redactes un documento. Un acta de donación de los muebles y objetos personales de la casa de Elmwood Avenue. ¿Donación a quién? A una organización benéfica. Concretamente, al refugio para familias sin hogar del centro de Portland. Tony, ¿estás seguro? Absolutamente. Quiero que lo recojan todo el lunes. Todos los muebles, toda la decoración, todos los electrodomésticos que he financiado a lo largo de los años. ¿Y las pertenencias personales de Joss y la familia? Pueden quedarse. Solo los artículos que yo compré o financié. Henry se detuvo para procesar la información. Tony, eso incluye prácticamente todos los muebles de la casa. Exacto. Y cuando Joss se entere. Será en Nochebuena, cuando llegue a casa y encuentre la carta que voy a dejarle. ¿Qué carta? La carta en la que le explico que la casa se ha vendido y que tiene 72 horas para retirar sus pertenencias personales antes de que los nuevos propietarios tomen posesión. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Tony, dijo Henry finalmente, ¿entiendes que esto creará un conflicto familiar irreversible? Henry, respondí, el conflicto ya existe. Solo que ellos no sabían que yo era consciente de ello. ¿Y no hay posibilidad de reconciliación? De hablar. ¿Hablarías con alguien que ha pasado meses planeando cómo manipularte? Lo entiendo. La única diferencia es que subestimaron con quien estaban lidiando. El viernes, mientras ultimaba los últimos detalles de la venta, recibí una llamada inesperada. Era Emma, mi nieta de 7 años. ¿Abuelo Tony? Papá dice que no vas a estar en Navidad. Se me encogió el corazón. Esa vocecita inocente no tenía la culpa de nada. Es cierto, cariño. El abuelo tiene algunos compromisos. Pero hice un dibujo especial para ti. ¿Qué tipo de dibujo? Somos nosotros dos haciendo un muñeco de nieve en el patio de la casa vieja. ¿Sabes, dónde vivías antes?
La ironía era devastadora. Emma todavía recordaba la casa como la casa del abuelo, mientras que sus padres planeaban robarla oficialmente. Emma, el abuelo siempre te querrá, pase lo que pase. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Papá dijo que quizá vengas el Boxing Day. Quizá. Mentira. El Boxing Day, Joss estaría demasiado ocupado lidiando con las consecuencias de sus propias decisiones como para pensar en cenas familiares. Cuando colgué, una lágrima resbaló por mi mejilla. No era de tristeza, sino de ira. Joss no solo me había manipulado a mí. Había utilizado a sus propios hijos como peones emocionales en este cruel juego. Y por eso, pagaría un precio que nunca imaginó posible. Faltaban exactamente 5 días para Navidad. 5 días para que Joss descubriera que subestimar a un hombre de 55 años que lo había perdido todo una vez en la vida era el mayor error de cálculo de su historia. El sábado por la mañana, 5 días antes de Navidad, estaba sentado en la cocina de mi apartamento con una taza de café y 3 teléfonos móviles esparcidos sobre la mesa. El primero era mi teléfono personal. El segundo, un teléfono prepago que compré el viernes. El tercero pertenecía a mi vecino jubilado, el señor Martínez, que amablemente accedió a ayudarme con algunos asuntos legales complicados. A las 8:15 de la mañana, llamé a Patricia Monroe, de Elite Properties, utilizando el teléfono prepago. S.R.A. Monroe, soy David Johnson, de Johnson Investments. Tengo un cliente interesado en propiedades en el noroeste de Portland para desarrollo comercial. He oído que tiene una casa victoriana en Elmwood Avenue que va a salir al mercado. S.R. Johnson. ¡Qué coincidencia tan interesante! Sí, tenemos una propiedad excepcional que se cerrará el jueves. 3 dormitorios, muy bien situada, recientemente renovada. Perfecto. Mi cliente querría hacer una oferta competitiva. 325,000, en efectivo, cierre inmediato. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señor Johnson, debo ser sincera. Ya tenemos una oferta aceptada. 340,000. Señor. 350,000. Cierre en 24 horas. Voy a llamar a mi cliente y lo comprobaré. Colgué y sonreí por primera vez en semanas. Yo pensaba que me había acorralado emocionalmente. Lo que no sabía es que 28 años trabajando en la construcción me han enseñado que siempre hay alguien dispuesto a pagar más por una propiedad bien situada. 15 minutos después, Patricia Monroe me devolvió la llamada. Señor Johnson, mi cliente acepta su oferta. ¿Podemos cerrar el trato el lunes por la mañana? Perfecto. 45 minutos después, llamé a Patricia Monroe desde mi teléfono personal. Señora Monroe, soy Tony Williams. Tengo una propuesta para usted. Señor Williams. Acepto la oferta de 350,000. Pero, señor Williams, creía que había aceptado los 315,000. Acabo de recibir una oferta mejor. ¿No dijo usted que este tipo de ofertas no permanecen abiertas mucho tiempo? La ironía era deliciosa. Estaba comprando mi propia casa a mí mismo por $35,000 más. Dinero que saldría directamente del bolsillo de Joss. Porque el inversor misterioso, que había hecho la oferta más alta era una empresa ficticia que había registrado el viernes utilizando la dirección comercial del señor Martínez, quien había aceptado ser el director general durante una semana. Técnicamente, me vendería la casa a mí mismo a través de una empresa ficticia, aumentando artificialmente el valor de la venta en los documentos oficiales. Joss descubriría que la casa se vendió por $350,000, no por 315,000. ¿La diferencia? $35,000 que estaba perdiendo en la venta, pero que en realidad se transferirían de una cuenta mía a otra cuenta mía. Joss pensaría que había aceptado una oferta inferior por prisa o desesperación, sin saber que yo había manipulado todo el proceso para parecer aún más impulsivo y vengativo de lo que realmente era. El domingo por la tarde, mientras Joss probablemente veía el fútbol en el sofá de mi antigua casa, yo estaba en la oficina del señor Martínez ultimando los últimos detalles. Tony, dijo, ajustándose las gafas mientras revisaba los documentos, esto es muy elaborado solo para aumentar el valor de venta en el papel. No se trata del dinero, Martínez. Se trata de que Joss descubra que ha subestimado por completo con quien estaba tratando. ¿Y si contrata a un abogado? ¿Con qué dinero? La casa era el único bien de valor que tenían. Sin ella como garantía, no puede ni siquiera conseguir un préstamo para pagar a un abogado. Martínez se rió y negó con la cabeza.
Lo has pensado todo. Aún no he terminado. Saqué otro juego de documentos de mi maletín. ¿Recuerdas los $28,000 que gasté en reformas a lo largo de los años? Sí. Guardé todos los recibos. Cada lata de pintura, cada metro de madera, cada clavo. Todo está aquí, organizado por fecha y categoría. Y el lunes por la mañana, presentaré una demanda contra Joss y Brenda por los costos de las mejoras no autorizadas en propiedad privada. Martínez dejó de reír. Tony, eso es completamente legal. Usaron mi casa como residencia sin un contrato de alquiler formal. Hicieron mejoras con mi dinero sin el permiso por escrito del propietario. Técnicamente, puedo cobrarles tanto las mejoras como el alquiler retroactivo por los 3 años que vivieron allí. ¿Cuánto sería eso? $73,000, incluyendo intereses. Si estás siguiendo esta historia de cómo un padre descubrió que la verdadera familia es la que te respeta, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Joss descubrió en Nochebuena convirtió esta lección de respeto en una clase magistral sobre las consecuencias. Pero Tony, continuó Martínez, ellos no tienen $73,000. Exacto. Lo que significa que voy a proponer un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Renuncian a cualquier reclamación futura sobre la casa, firman un documento reconociendo que nunca hubo una promesa de transferencia de propiedad, y a cambio, retiro la demanda de cobro. ¿Y si se niegan? Entonces el caso irá a juicio. Y teniendo en cuenta que tengo 3 años de pruebas de que vivieron en una propiedad mía sin pagar alquiler ni contribuir a los impuestos, la hipoteca o el mantenimiento, creo que sea quien favorecerá el juez. Martínez me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Has convertido esto en una operación militar. Joss apostó a que yo era un viejo sentimental que aceptaría cualquier humillación para mantener el contacto con sus nietos. Apostó mal. ¿Y los nietos? ¿Cómo se lo explicas a Emma y David? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por un momento, mi resolución vaciló. No lo sé, admití. Pero sé que no puedo dejar que crezcan pensando que manipular a las personas que te quieren es un comportamiento aceptable. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? Martínez, has estado casado durante 20 años y tu esposa te ha engañado. No. Has criado a un hijo solo y él te ha excluido de su familia por conveniencia. No. Entonces confía en mí cuando te digo que hay que quemar algunos puentes para poder construir otros mejores. El lunes llegó con una ligera nevada que cubrió Portland con un falso manto blanco de inocencia. A las 9 de la mañana, estaba en la notaría firmando la escritura de venta. A las 10 de la mañana, presenté la demanda de cobro. A las 11 de la mañana, envié una copia por correo electrónico a Joss con un mensaje sencillo. Tenemos que hablar. Urgente. Me llamó 17 minutos después, con voz tensa. Papá, ¿qué coño es esto? Cuida tu lenguaje, Joss. No me vengas con eso ahora. ¿Has vendido nuestra casa? ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Tu casa? Interesante. ¿Tienes algún documento que demuestre la propiedad? Silencio. Papá, sabes que siempre acordamos que la casa sería nuestra eventualmente. ¿Acordamos? No recuerdo haber acordado nada. ¿Recuerdas alguna conversación en la que yo aceptara darte una casa de $300,000 gratis? Pero hemos vivido aquí durante 3 años. Hemos hecho mejoras. Sí, las hicisteis. Con mi dinero. Que es precisamente el tema de la demanda que acabas de recibir. No puedes hablar en serio. Joss, me enviaste un mensaje diciendo que yo no era familia de verdad. ¿Te acuerdas? Fue solo una expresión desafortunada. No, hijo. Fue honestidad. Por primera vez en años, fuiste completamente honesto sobre cómo me ves. Papá, podemos resolver esto. Podemos hablarlo. Podemos. Estaré en la oficina de mi abogado Henry Clark mañana a las 2 de la tarde. Trae a Brenda. Trae también cualquier documento que tengáis sobre la propiedad de la casa. ¿Qué documentos? Sabes que no tenemos nada formal. Exacto. Colgué. Esa tarde, Joss apareció en mi apartamento. Solo. Cuando abrí la puerta, vi a un hombre que no reconocí. Tenía el pelo revuelto, la cara pálida y los ojos rojos de quien no ha dormido. Papá, dijo con voz quebrada, por favor, no nos hagas esto. Fue el momento más difícil de todo este viaje.
Porque por un segundo, vi al niño de 7 años que solía subirse a mi cama durante las tormentas. Al adolescente que lloró en mi hombro cuando fue rechazado por su primera novia. Al joven adulto que me abrazó el día de la graduación, susurrando, gracias por no haberme abandonado nunca. Pero entonces recordé los mensajes entre él y Brenda. El frío plan para manipularme. Las reuniones secretas con los agentes inmobiliarios. Los 3 años de exclusión sistemática. Joss, le dije, manteniendo la voz firme, tuviste todas las oportunidades para tratarme como a uno más de la familia. Elegiste tratarme como un inconveniente. Sé que nos equivocamos, pero eso no justifica que nos dejes sin techo. No estáis sin techo. Habéis perdido una casa que nunca fue vuestra. ¿Y los niños? Emma pregunta por ti todos los días. Y yo pregunto por ellos todos los días también. Pero quizás sea hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Joss se apoyó en la pared del pasillo, pareciendo físicamente agotado. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero que entendáis que no soy un banco familiar. No soy una niñera gratuita. No soy un plan de jubilación con piernas. Nunca te hemos visto así. Joss, tengo vuestros mensajes impresos. Sé exactamente lo que pensáis de mí. Me miró con una expresión de completa derrota. Entonces esto es venganza. No, hijo. Esto es educación. Cuando salió de mi apartamento esa noche, supe que había cruzado una línea sin retorno. En 72 horas, Joss descubriría que subestimar a un hombre de 55 años que lo había perdido todo una vez en la vida había sido el mayor error de cálculo de su existencia. Y yo descubriría si aún quedaba algo de la relación entre padre e hijo que valiera la pena salvar. Víspera de Navidad. 3:45 de la tarde. Joss y Brenda llegaron a casa después de pasar todo el día comprando regalos de última hora, probablemente sintiéndose victoriosos por haber sobrevivido a mi amenaza legal sin mayores consecuencias. No sabían que yo estaba sentado en el Starbucks de la esquina, observando a través de la ventana, esperando el momento exacto. A las 4 en punto, un camión de mudanzas de Gentle Giants Moving se detuvo frente a la casa. 5 hombres bajaron y tocaron el timbre. Desde la ventana de la cafetería, vi a Joss abrir la puerta con una expresión de total confusión. El jefe del equipo, un hombre corpulento llamado Dave al que había conocido personalmente 2 días antes, le entregó a Joss un sobresellado. Dentro estaba la carta que había pasado horas escribiendo. Joss y Brenda, comenzaba la carta, espero que hayan tenido una maravillosa Nochebuena en familia. Como han dejado claro que yo no soy parte de la familia, he decidido actuar de acuerdo con esta nueva realidad. La casa de Elmwood Avenue se vendió ayer por $350,000 a un inversor privado. El cierre se produjo a las 9 de la mañana, y tienen exactamente 72 horas para retirar todas sus pertenencias personales. Los muebles, electrodomésticos y artículos de decoración que he comprado a lo largo de los años serán donados al refugio Blanchett House, tal y como se indica en el documento adjunto. Esto incluye la nevera que compré en 2021, el sofá del salón que financié en 2022 y la mesa de comedor en la que decidieron excluirme de la Navidad. Las llaves se entregarán a los nuevos propietarios el 27 de diciembre a las 9 de la mañana. Hasta entonces, sois bienvenidos a permanecer en la propiedad como mis invitados. Después de eso, cualquier presencia se considerará allanamiento de morada. A través de la ventana, vi a Joss corriendo por la casa, con la carta temblando en sus manos, gritándole a Brenda, que apareció en la puerta de la cocina con el rostro pálido. Brenda le arrebató la carta de las manos y la leyó rápidamente, con la boca abierta por la creciente sorpresa. Fue entonces cuando Dave, el jefe de la mudanza, volvió a tocar el timbre. Siento molestar, pude leer sus labios a través de la ventana, pero tenemos órdenes de retirar algunos artículos específicos hoy mismo. Tenemos una lista. Joss gesticulaba frenéticamente, negando con la cabeza, pero Dave le mostró tranquilamente un documento legal con mi firma autenticada y el sello de la notaría. La lista era meticulosa. Cada mueble comprado con mi dinero en los últimos 3 años. Cada electrodoméstico que había financiado. Incluso las plantas que compré para alegrar el ambiente cuando se mudaron. Durante 1 hora y media, observé a Joss y Brenda tratando de discutir con los hombres de la mudanza, mostrando documentos que no probaban nada, haciendo llamadas a abogados que no podían atender en Nochebuena. A las 5:45, sonó mi móvil. Papá, la voz de Joss estaba quebrada. Tienes que parar esto. Es una locura. Una locura sería dejar que siguierais manipulándome. ¿Manipulando? ¿De qué estás hablando?
Joss, tengo los mensajes impresos. Cada mensaje que intercambiaste con Brenda, planeando cómo obligarme a firmar la transferencia de la casa. Silencio total al otro lado. Sé lo del calendario que habéis hecho. Enero, convencer a Tony para que firme la transferencia. Febrero, solicitar un préstamo con la casa como garantía. ¿Te acuerdas? ¿Cómo has? ¿Dónde lo has encontrado? En el escritorio de tu despacho. La carpeta azul que ni siquiera os molestasteis en esconder bien. ¿Has entrado en nuestra casa sin permiso? Mi casa, Joss. Siempre ha sido mi casa. Y he usado mi llave para entrar en mi propiedad. Es completamente legal. Oí a Brenda gritando al fondo, algo sobre demandarlo por todo lo que tiene. Joss, continué, calculasteis que podríais quebrarme emocionalmente hasta que firmara cualquier cosa. Apostasteis a que mi amor por mis nietos me haría predecible y manipulable. Papá, nosotros nunca. Lo escribisteis literalmente. Es tan predecible. Firmará cualquier cosa si cree que es por el bien de los niños. ¿Recuerdas ese mensaje? Más silencio. La cuestión, hijo, es que subestimasteis con quien estabais lidiando. Un hombre que los crió solo, que trabajó en 2 empleos durante 20 años, que construyó una vida estable desde cero, también sabe exactamente cómo proteger esa vida cuando es necesario. ¿Y los niños? ¿Dónde vamos a vivir con Emma y David? No lo sé, pero sé que no es mi problema. Ustedes son adultos funcionales con empleos estables. Encuentren una solución. Papá, por favor. Podemos hablarlo. Podemos llegar a un acuerdo. Fue entonces cuando me levanté de la mesa de Starbucks y empecé a caminar hacia casa. Joss, mira por la ventana del salón. ¿Qué? Mira por la ventana. Unos segundos después, ¿estás aquí? Estoy cruzando la calle. Ven a la puerta. Cuando Joss abrió la puerta, tenía la cara destrozada. Ojos rojos, pelo revuelto, la camisa arrugada de tanto gesticular desesperadamente. Papá, dijo con voz quebrada, ¿de verdad vas a dejarnos sin techo en Navidad? Joss, vosotros me habéis dejado sin familia en Navidad. La diferencia es que vosotros todavía os tenéis el uno al otro. ¿Yo? Bueno, he descubierto que la verdadera familia no tiene que ver con la sangre ni con la obligación. Tiene que ver con el respeto mutuo. Brenda apareció detrás de él, con el rostro enrojecido por la ira. Tony, eso es cruel e innecesario. Somos una familia. ¿Familia? Me reí sin humor. Brenda, has pasado 3 años tratándome como un inconveniente. Ahora que han perdido la casa gratis, de repente somos una familia. Siempre te hemos considerado parte de la familia. Saqué mi móvil y abrí la carpeta con las capturas de pantalla de los mensajes. Hay que ser sutil con papá. No puede parecer que lo estamos echando. Ese es tu mensaje de junio. Brenda. Se puso pálida. ¿Qué tal si empezamos excluyéndolo de algunas cosas? Por ejemplo, creando un patrón en el que se sienta un poco fuera de lugar. Esa es de julio. Yo cerró los ojos, derrotado. Es tan predecible. Firmará cualquier cosa si cree que es por el bien de los niños. Agosto. ¿Cómo conseguisteis esos mensajes? Preguntó Brenda con voz temblorosa. Dejasteis el iPad sincronizado con el iPhone de Joss. Todos los mensajes aparecían en la pantalla de la cocina. Durante meses. Joss abrió los ojos, con una mezcla de comprensión y horror en su expresión. Lo sabías. Todo el tiempo, lo sabías. ¿Sabía que estabais planeando manipularme? Sí. ¿Sabía que me veíais como un viejo patético y predecible? Sí. ¿Sabía que excluirme de la Navidad era parte de una estrategia para quebrarme emocionalmente? También. Entonces, ¿por qué no dijiste nada antes? Porque quería ver hasta dónde llegarían. Y fueron demasiado lejos. Los hombres de la mudanza salieron de la casa cargando la última pieza, el televisor de 65 pulgadas que les compré como regalo de aniversario de boda. La casa ahora estaba prácticamente vacía. Solo quedaban las paredes desnudas y las pertenencias personales de Joss y Brenda esparcidas por el suelo. Joss, dije, con la voz finalmente algo más suave, me habéis obligado a hacer esto. No por crueldad, sino por supervivencia. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Ahora aprenderéis a vivir por vuestra cuenta, como adultos independientes, sin utilizar la generosidad de otras personas como muleta.
¿Y nuestra relación? ¿Seguimos siendo padre e hijo? Miré a ese hombre de 32 años, de pie en la puerta de la casa vacía, rodeado por los restos de sus propios planes, y sentí algo que no esperaba. Ya no era ira. Era una profunda tristeza por la persona en la que se había convertido. Joss, siempre serás mi hijo. Pero no sé si yo sigo siendo tu padre. ¿De qué estás hablando? Un padre es alguien a quien respetas, valoras, consideras. Me he convertido en un simple recurso conveniente en tu vida. Y los recursos se pueden descartar cuando ya no son útiles. Eso no es cierto. Joss, el mensaje que me enviaste no decía, no vengas por Navidad porque tenemos problemas familiares, o, necesitamos un año para nosotros. Decía, solo será para la verdadera familia. Me has excluido de tu propia definición de familia. No tenía respuesta para eso. Cuando estéis listos para tratarme como un verdadero padre, no como un banco familiar o una niñera conveniente, llamadme. Hasta entonces, buena suerte. Empecé a alejarme cuando oí a Emma gritar, «Abuelo Tony», desde el fondo de la casa. Se me encogió el corazón, pero seguí caminando. Algunas lecciones son dolorosas para todos los involucrados, pero son necesarias. Especialmente cuando la alternativa es pasar el resto de tu vida siendo tratado como desechable por la propia familia que has creado. 3 meses después de Navidad, recibí una llamada de Joss. Papá, su voz sonaba diferente, más humilde, tenías razón en todo. Se habían mudado a un pequeño apartamento en las afueras. Brenda había conseguido un trabajo a tiempo parcial y Joss hacía horas extras para pagar las facturas. Sin la casa como garantía, descubrieron rápidamente lo que significaba vivir dentro de sus posibilidades. Los niños preguntan por ti todos los días, continuó. Emma todavía tiene ese dibujo que hizo. Joss, me habéis enseñado una valiosa lección sobre quién soy realmente. No soy un banco familiar. Soy Tony Williams, un hombre de 55 años que merece respeto. Papá, sabemos que nos equivocamos. ¿Podemos volver a intentarlo? Podemos hablarlo. Pero esta vez, con reglas claras. Respeto mutuo. Honestidad. Y nada de manipulaciones. 6 meses después, Joss me invitó a cenar a su apartamento. No como el antiguo patriarca que lo pagaba todo, sino como un invitado respetado. Emma me mostró su dibujo cubierto de polvo y susurró, «Abuelo, ahora pareces más feliz». Tenía razón. Vender la casa no fue solo una cuestión de venganza. Fue una cuestión de autodescubrimiento. A los 55 años, por fin aprendí que el amor verdadero viene con el respeto, no con la sumisión. Joss nunca más intentó manipularme. Brenda me saludaba con sincera cordialidad. Los niños aprendieron que las relaciones saludables tienen límites claros. ¿Y yo? Compré una casa más pequeña cerca del centro de Portland. Viajo cuando quiero. Tengo amigos que me valoran por lo que soy, no por lo que puedo dar. La última vez que visité a Joss, me dio las gracias. Me enseñaste que la verdadera familia se construye sobre el respeto, no sobre la conveniencia. Si esta historia de transformación y límites saludables te ha emocionado, suscríbete al canal para ver más historias de personas que han descubierto su propio valor. A veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar quién eres realmente. Y nunca es demasiado tarde para descubrirlo.